Y ahora, en segunda instancia, lo que ha hecho la sala es disminuir la sanción. Ya no es de 4 años, sino más bien de 3 años y 6 meses. No obstante, tener este criterio la sala, es decir, que el grado de reprochabilidad es un poco menor y por ello menor el tiempo que debería de purgar en prisión, lo que ha señalado a la sala es de que debe de cumplir de manera efectiva esta sanción que se le impuso. Entonces resulta ciertamente contradictorio, ¿no? Y en todo el país ya se enteraron de la sentencia de Vladimir Cerrón, que tendrá que purgar condena de 3 años y medio, cárcel efectiva la dictada por el Poder Judicial. Así es, y sumado a ello, inhabilitación política de 3 años y medio y una reparación civil de 800.000 soles. Para hablar sobre el tema, estamos en la comunicación con el abogado penalista Andy Carrión, al cual le damos la bienvenida exitosa. Muy buenas noches, abogado. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Doctor Carrión, un poco para ilustrar con la población que está escuchando y viendo la programación de Exitosa en estos momentos, ¿de qué trata? ¿De qué va este caso del aeródromo Huanca, que ahora el Poder Judicial determinó sentencia de 3 años y medio de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón? Debemos recordar que ya existe en este caso una sentencia de primera instancia que en su oportunidad, cuando se pronunció el juez competente, impuso una condena de 4 años de pena privativa de libertad. El día de hoy hemos asistido a la lectura de la sentencia emitida en segunda instancia, en la que rechazaron las apelaciones que interpusieron algunos imputados, entre ellos también el ahora condenado Vladimir Cerrón. Todo este caso se circunscribe a supuestos actos colusorios que se habrían enmarcado dentro de la construcción del aeródromo Huanca, es decir, un aeropuerto cercano a la ciudad de Huancayo, pero que habría tenido algunos vicios de irregularidad, por lo que no se habían contado, por ejemplo, con las autorizaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y también con la autoridad aeronáutica a efectos de que se pueda construir este aeropuerto. Existen algunos detalles adicionales, pero lo que en concreto la Fiscalía imputa al exgobernador regional de Junín es de que él se habría coludido precisamente con los contratistas a efectos de favorecerlos en la construcción de este aeropuerto. No obstante, y eso es, digamos, el punto medular de este caso, no haberse llegado a concretar la construcción del aeropuerto. Así es que ese es en suma el caso, y lo que ha señalado el día de hoy la Sala Superior en la confirmación de esta sentencia condenatoria es de que habrían elementos que indicarían que en efecto se habría coludido el exgobernador regional con los contratistas a efectos de apuntalar esta obra. Así es, y además de, entre comillas, una obsesión por construir ese aeródromo Huanca cuando a algunos kilómetros ya existía un aeropuerto. Y es por eso que no tenía el permiso, incluso el MEF tampoco le quiso dar presupuesto para esta construcción. Sí, tal como señalas, el día de hoy, por ejemplo, en la ciudad de Jauja existe un aeropuerto, pero es un aeropuerto nacional. La finalidad de la construcción o el proyecto del aeropuerto de Huancayo indicaba de que más bien la construcción tendría un carácter de un aeropuerto ya de carácter internacional. Y eso fue lo que se señaló en su oportunidad, pero finalmente se anuló ese contrato, no se llegó a construir el aeropuerto y no obstante la Fiscalía halló ciertas irregularidades que hoy han sido ya confirmadas por el Poder Judicial. Claro, y además dentro de esto, ¿cuál es la responsabilidad que tiene directamente Vladimir Cerrón? Porque muchas veces las autoridades regionales se terminan respaldando en el hecho de que ellos no son los que toman decisiones al final, porque hay comisiones, hay instancias correspondientes, las que promueven los procesos de licitaciones de estas condiciones, en esas características, y que solamente asumen una responsabilidad política. Sin embargo, en el caso de Cerrón, ¿se ha demostrado en el proceso, doctor Carrión, algún nivel de responsabilidad legal? De hecho, alguna de las pruebas fundamentales que sustentó la Fiscalía para que emitan esta sentencia condenatoria fue un documento a través del cual el gobernador regional firmaba el contrato precisamente con la contratista. Pero también hay una variable respecto a lo que acabas de mencionar, y es el hecho de que esta decisión también fue avalada por los consejeros regionales, en un consejo regional.
y eso fue uno de los argumentos de defensa en atención a que la decisión finalmente recayó sobre los consejeros regionales y lo único que hizo el gobernador regional fue dar cumplimiento a lo que previamente se había acordado. Sin embargo, a entender no solamente del juez de primera instancia, sino ahora ya de la sala superior, ello no implicaba de que un gobernador regional no advierta las irregularidades en la firma de este contrato, sobre todo si es que no se tenían las autorizaciones correspondientes. Estamos hablando de una prisión efectiva de 3 años y 6 meses, sin embargo, según la última información que da el vocero de su partido político, Flavio Cruz, ha apagado el celular. Entendemos que su encuentro no ha habido. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en estos casos? Bueno, resulta un poco paradójico, y eso sí tenemos que señalarlo, que en primera instancia él haya sido condenado a una pena de 4 años de sanción. Y ahora, en segunda instancia, lo que ha hecho la sala es disminuir la sanción. Ya no es de 4 años, sino más bien de 3 años y 6 meses. No obstante, tener este criterio la sala, es decir, que el grado de reprochabilidad es un poco menor y por ello menor el tiempo que debería de purgar en prisión, lo que ha señalado a la sala es de que debe de cumplir de manera efectiva esta sanción que se le impuso. Entonces resulta ciertamente contradictorio, ¿no?, de que se le disminuya la pena, pero que no obstante la sala señale de que esta debe de cumplirse de manera efectiva. Lo que sigue en adelante, y el procedimiento usual también para estas circunstancias, es de que en principio se tenga que cumplir lo ordenado ya por la sala superior. Esto es de que se libren las órdenes de captura y que él ya pueda ser ingresado a prisión, a efectos de que también ya pueda interponer los recursos que él considere pertinentes. Pero, doctor Carrión, y para que llegue a ese punto, el sistema judicial de ordenar la búsqueda y captura de alguien que ha sido sentenciado y está inubicable, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Bueno, puede ser inmediato, ¿no? Porque lo que tiene que hacer el Poder Judicial una vez que toma la decisión de que en este caso, por ejemplo, sea la pena efectiva, es que tiene que oficiar ya a las diversas autoridades, ¿no? Al Ministerio del Interior, a la policía, etcétera, para que ejecuten lo ordenado por la Sala Superior. Dependiendo de la... El abogado de Vladimir Cerrón sostiene de que Cerrón no está fugado. Sin embargo, nadie lo puede ubicar. En su casa de Huancayo, en su casa de Lima, no está siendo ubicado. El celular ya no contesta ni mensajes ni llamadas telefónicas. Lo que hay que precisar es algo que es muy importante, ¿no? Que en estos temas judiciales cuenta mucho la formalidad. Si bien es cierto, el día de hoy se acaba de emitir esta decisión, se acaba de leer la decisión que culminó alrededor de las 5 de la tarde más o menos, eso no significa de que de manera formal eso ya haya sido ordenado a las autoridades competentes para que ejecuten la orden. No ha sido ubicado, digamos, por parte de la prensa, que han ido a su domicilio, también los partidarios, por ejemplo, de su partido, etcétera, que le han llamado y que ellos mismos han señalado de que ya no contesta el celular. Sin embargo, las órdenes que libra, por ejemplo, el Poder Judicial dependen del momento de la notificación formal, que entiendo lo deben haber hecho ya después de leída la sentencia, y es después de que ellos libran la orden a la policía que en efecto ya podría considerársele, por ejemplo, prófugo. No obstante, si es que no hay una notificación previa formal a la defensa, eso significa de que todavía él tendría la oportunidad de poder entregarse, y eso ya depende de los tiempos que manejen, pero todo tendría que ser en el transcurso de hoy y mañana, es decir, ya no podría transcurrir un tiempo adicional hasta que alguien alegue de que ya no es prófugo, sino que depende de la celeridad que también le den las autoridades a efectos de oficiar, por ejemplo, por parte del Poder Judicial al Ministerio del Interior, a la policía y a quienes deben de ejecutar esta orden, porque también se oficia al Instituto Nacional Penitenciario para que ellos procedan al internamiento de quien ha sido condenado una vez que sean puestos a disposición por la parte de la policía. Y entendemos que Vladimir Cerrón pidió viajar a Rusia y el Poder Judicial le denegó la solicitud. Puede ser porque ellos ya preveían que se venía a ese pedido de prisión efectiva y si viajaba a Rusia sabemos de que no regresaba. Ya no volvía. Eso es complicado saberlo porque también debemos de señalar que han habido otros casos en los cuales él fue absuelto, sus casos archivados, ¿no? En este caso, como bien señalas, ha habido un pedido concreto para que él pueda participar en un evento, entiendo, en Rusia, pero que sin embargo le fue denegado. Pero le fue denegado en otro caso, que quien el IME tiene al día de hoy muchos casos abiertos, como la prensa misma lo informa permanentemente,
y él tiene que solicitar el permiso correspondiente para que pueda salir del país, porque estaba con medidas de comparecencia restringida, entre ellas, por ejemplo, el no poder salir de nuestro país. Y es ahí, en ese otro caso, donde se le rechazó este pedido, y vemos de que ahora más bien en otro caso que él tiene adelante, que ha culminado ya el día de hoy, pues se le ha impuesto más bien ya una pena efectiva. Pero, doctor, sácame una duda, por favor. Cuando se habla de notificación de la decisión del Poder Judicial, ¿no se toma por notificada a las partes al momento que el juez está dando su pronunciamiento? Porque entendemos que ahí está la defensa del imputado, está la fiscalía, están todas las partes que forman parte del proceso, las partes procesales. ¿No se da por notificada ya la sentencia en cuanto se pronuncia la decisión del juez o de la sala? Por supuesto. Aquí lo que debemos de tener en cuenta es cómo en el procedimiento penal funciona el tema de las notificaciones. Cuando uno asiste a una lectura de sentencia, uno se da por notificado de que las conclusiones o la parte resolutiva de la sentencia, por ejemplo, indica de que se va a imponer una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Pero notificada, la lectura de sentencia no significa de que eso obste o enerve la formalidad de la notificación de la sentencia en su integridad, porque en ocasiones la lectura de sentencia puede tomar muchas horas y que solamente lean una parte resumida de los considerandos y solo la parte resolutiva. Es por eso de que la Corte Suprema ha señalado de que el acto formal de notificación se da finalmente a través del íntegro del documento, es decir, del íntegro de la resolución que ellos notifican a las partes. Así es que veamos esa información, entiendo, la debe tener únicamente la defensa de en qué momento ya le han notificado formalmente esta resolución, pero entiendo, al menos por aquí, los que hemos seguido la lectura de la sentencia, que la sala ya en su integridad la ha leído y que únicamente implicaba una formalidad posterior, es decir, a la hora o a las 2 horas de leída la sentencia, de que ya debería de estar la notificación con la resolución en su integridad en manos de cada uno de los abogados. ¿Y cuando hay prisión efectiva ya no hay espacio para la apelación? No, porque si uno habla de apelaciones en el marco ordinario, ya tenemos que tener en cuenta de que aquí nos encontramos frente a una decisión en segunda y última instancia. Sin embargo, también se debe de señalar que existe un ámbito optativo, es decir, recurrir o no a la Corte Suprema, pero eso ya no es una instancia, porque se puede recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso de casación y finalmente la Corte Suprema decir, bueno, es que yo no me hago cargo de este tema, ¿no? Y yo simplemente no encuentro un interés casacional, no encuentro una situación jurídica relevante que resolver y por tanto ya no me hago cargo del caso. Así es que eso pero hoy es optativo. Pero en cuanto a los recursos ordinarios, ya con la sentencia en segunda instancia se entiende que es la sentencia definitiva. Doctor Carrillo, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bien, muchísimas gracias.